trabajadora del hogar, ¿me entiende? Ah. Entonces ¿a qué me refiero yo? Que cuando no están todas las condiciones, porque no estamos preparados para esta situación en muchos casos, en muchos hogares, en muchos trabajos, entonces no estamos preparados para una situación de COVID-19, para una situación de emergencia. Entonces, el cuidado es muy importante. Aquí fue una persona externa, no una trabajadora del hogar italiano. ¿Y la fue a visitar o era que no, era su cuidadora? Tenía una cuidadora particular. Tenía una cuidadora particular. Ya. Y esta cuidadora particular, según lo que me ha comentado Pancho Sanfulgo, que ha estado reporteando el hecho, esta cuidadora particular fue la que trabajó un par de días más sabiendo que había una situación en su hogar de contagio. Entonces ahí pasó todo lo que ya hemos relatado. Monse, así es. Tenemos invitados porque también en Las Condes hay un hogar, ¿no? Así vamos a tomar contacto con Joaquín Lavín para que nos cuente efectivamente la situación en Las Condes, comuna que sigue en cuarentena. Joaquín Lavín, alcalde, ¿cómo está usted? Hola Monse, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, pues seguimos aquí ya en el cuarto día de la tercera semana de la cuarentena total en Las Condes. Como tú sabes, la única comuna de la región metropolitana que sigue en cuarentena en todo su territorio. Así es. ¿Ha tenido algún dato del hogar, alcalde, de Las Condes? Porque estamos hablando del hogar de Ñuñoa, el hogar italiano, pero también se ha filtrado información de que hay un hogar complicado en Las Condes. Sí, mira, a ver, los hogares de adultos mayores son lejos los más complicados de todo, porque es la población que está más afectada por el virus, que puede tener mayores riesgos. Aquí tenemos 90 hogares de ancianos o de adultos mayores, algunos muy grandes y otros más chicos. Esos son los 90 registrados, incluso se habla de que puede haber algunos informales. Algunos hogares de adulto mayor, al comienzo de la pandemia, antes de que entráramos en cuarentena total, le pidieron a los familiares que en el caso de los adultos mayores valentes, o sea, los que podían valerse por sí mismos, si ellos quisieran, se los llevaran a la familia. Como para que estuvieran con la familia, pensando que a lo mejor ahí el riesgo podía ser menor. Obviamente que los que están postrados, los que están semivalentes, tienen que quedarse ahí. Y en este caso hay un hogar, efectivamente, que se llama el Senior Suite, en que hay dos personas que son funcionarias que se contagiaron. El gran riesgo aquí son las personas que van y vienen. Las visitas, por supuesto, están estrictamente prohibidas, pero claro, las cuidadoras, normalmente técnicas en enfermería o de otras profesiones, están con ellos ahí un tiempo, pero lógicamente tienen que salir, van a su casa. A veces en algunos hogares los mantienen una semana completa, después hay turnos como en la minería, pero de repente algunos entran y otras salen. Entonces, cuando algunas entran, ahí efectivamente hay un riesgo. Entonces, dos personas llegaron contagiadas y probablemente, porque esto hay que verlo bien, pero probablemente también contagiaron entonces a dos personas mayores de 90 años, creo que tienen 91 años, que están postradas y que están contagiadas. Entonces, estamos hablando de 4 contagiados ahí, dos funcionarias y dos adultos mayores, bien mayores, digamos, que obviamente no están bien, están postrados, digamos, y tienen coronavirus en este momento. Yo diría que ese es el grupo que más nos preocupa a nosotros en el riesgo de vida, Julio César, porque hablamos muchas veces del número de contagiados. Entonces el número de contagiados, 7.000 contagiados, pero el riesgo de vida es algo que nos va a ir preocupando cada vez más. Y los hogares de ancianos son el punto más importante. Y obviamente también los ancianos que viven en casa, mientras más chicas sean las casas, hoy día vienen en Mercurio comparativo tamaño de vivienda en diferentes comunas, pero mientras más pequeña sea la vivienda, más riesgoso es tener ahí a alguien con coronavirus y más grave el riesgo de contagiar a una persona adulto mayor. Alcalde, hablemos del carrete de esta persona en Las Condes durante el fin de semana. Ya lo estábamos hablando, pero se lo contamos a nuestros telespectadores que se están integrando. Un carrete de una persona que resultó ser COVID positivo, pero ella sabía que era COVID positivo y se armó una fiesta en la casa. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, por supuesto que la persona sabía que era COVID positivo. No me consta que el resto de las personas que estaban ahí, porque además hasta ahora no tenemos la información de cuántos eran ni quiénes eran, sabían o no sabían. Esta persona vivía con otro joven también, con otro. Por lo tanto, ese otro debió haber sabido. Pero no sé realmente del resto.
Ahora, todo esto fue por una denuncia de ruidos molestos que sigue habiendo en las noches. Ha disminuido, ¿eh? Pero sigue habiendo en las noches, especialmente los llamados al 1402, ruidos molestos. Así fue, esta es una casa, no es un departamento, es una casa. O sea, los vecinos del lado parece que estaban preocupados. Hace tiempo que vienen llamando por un tema de ruidos molestos en ese sector. Fuimos ahora y llegó un inspector municipal. No vio cuántas personas había. Ese inspector municipal ahora está en cuarentena, porque salió a atenderlo otro, que no era el contagiado, salió otro de los dueños de casa. Y él les dijo, mira, bajen el volumen, por favor, quédense más tranquilos. Era más bien lo que él dijo, gritos. No era una música tan fuerte, pero eran gritos, entonces probablemente molestaba a los vecinos. Y siguieron los ruidos molestos, volvieron a llamar los vecinos y ahí ya fue Seguridad Ciudadana con carabineros. Entonces, cuando llega a Carabineros, una de las personas, que resultó ser después del contagiado, agrede verbalmente a un carabinero. Y Carabineros se lo lleva detenido por la agresión verbal, no por otra cosa. Y la Municipalidad, Seguridad Ciudadana, hizo un parte por ruidos molestos. Hasta ahí era simplemente un tema de ruidos molestos y de alguien que agredía verbalmente a Carabineros y por eso lo llevaron detenido. Y cuando lo llevaron a la comisaría y le piden los datos, Carabineros revisa entonces en ese iPad que tienen la lista de las personas contagiadas y efectivamente esta persona estaba en la lista. Entonces, claro, lo llevaron a un hotel de cuarentena que está ubicado en Santiago Centro. Ahora, entiendo que la persona después salió porque estaba en el último día o estaba terminando la cuarentena. Siempre están esos argumentos. Recuerden que la persona, esa doctora que fue al Jumbo, también dijo lo mismo. Era el último día de cuarentena. Entonces, no sé cuál es la situación jurídica de esa persona en este minuto. Sé que el Ministerio del Interior presentó una acción judicial. Nosotros como municipalidad también vamos a presentar una. Pero obviamente es una irresponsabilidad mayor. Pero aunque uno diga, oye, estoy cuarentena. terminando, estoy en el último día, acabo de terminar. Estaba en cuarentena. Estaba en la lista de las... Sí, y no era cuarentena preventiva. En la lista de Carabineros figura como sí. Y no era cuarentena preventiva, era cuarentena de una persona era COVID cuarentena positivo. de contagiado. No, sí, la verdad es que eso... Exactamente, COVID positivo. No, y además que esto es una suma porque era una persona que se contagió en un viaje, venía de Miami. Ya, es decir, esto es una suma de buenas casualidades. Ahí llegó contagiado. Si no hubiese habido ruidos molestos y si esta persona no hubiera agredido verbalmente a el carabinero, nunca habríamos sabido que esto ocurrió y que esta persona con COVID hizo una fiesta. Exactamente. ¿Y qué pasó con los asistentes a la fiesta? Habría pasado piola, Monse, claro. Porque en el fondo se le estaba haciendo el parte, como él agredió a Carabineros, probablemente había algunos grados de alcohol ahí involucrados, digamos. Ahí se lo llevaron detenido y después se dan cuenta, oye, pero si tú tienes... ¿Y las personas de la fiesta, ustedes han podido contactarlas, sabían que él era COVID positivo? No, sobre eso no sé. No sé si sabían, no sé si no sabían. Los vecinos alegan, mire, dice, oye, justo que después se fueron los carabineros, porque los carabineros no sabían que estaban, que esta persona estaba contagiada, lo subieron después, como te digo. Las personas arrancaron, después ya no había nadie. Mira, no sé, la situación es confusa, ojalá que en la investigación con la que ella se aclare, pero más allá de la situación misma, es una irresponsabilidad mayor, pues es una persona que está contagiada. Total. ¿Y cuánta gente había, alcaldía? ¿Y qué hora fue esto? Porque había toque de queda, como bien dice usted. No fue tan tarde, obviamente fue, claro, después del toque de queda, obviamente, pero no era tan tarde, no recuerdo si era 10, 10 y media, 11 de la noche, no tengo el dato aquí, pero no era así, no era la madrugada, creo, pero era obviamente después ya del toque de queda. ¿Y cuántas personas había? No sé. Yo sé que los que estaban ahí ahora están como minimizando el hecho, diciendo, no, mira, éramos 3 personas. El inspector municipal no los vio a todos. Por tanto, yo le pregunto, ahora, está en cuarentena el inspector y está en cuarentena la carabinera ahora. Claro. Pero una carabinera, ¿ya? También está en cuarentena. Entonces, obviamente que la responsabilidad es mayor, además porque manda a cuarentena a otras personas que no tienen nada que ver con esto. Claro, no se lo preguntaba porque los que estaban ahí después, ¿cómo se avanza esto que queda? Todos transgreden la ley, claro, porque si están en toque de queda, termina la fiesta y dicen nos vamos, pero como si estamos en toque de queda, es una cadena de abuso, es una cadena de irresponsabilidad, una cadena de inconsciencia por donde uno lo mire, ¿no? Además que justamente tocábamos el tema, alcalde, con Monse hace un ratito atrás, de lo complejo que es dar de alta a alguien.
¿no es cierto?, terminar una cuarentena. Todos ya hemos sabido de varios casos que siguen con el COVID positivo, que al parecer va a tener que encontrarse una mejor solución para saber quién está de alta o quién no está de alta. Este fin de semana tuvieron varias personas que ya habían pasado la cuarentena y seguían con el virus. Claro, porque mira, en los dos casos sí que han sido como más emblemáticos en Las Condes. La doctora que fue al supermercado y este de la fiesta estaba terminando la cuarentena o justo al terminar la cuarentena, día 14. Esa es la defensa que dan los involucrados. Pero aparecían en la lista como que estaban en cuarentena, o sea, estaban en cuarentena. Pero al margen de que uno pueda hacer el día 14 o el día 15 o 16 o 17, hoy día, tal como ustedes dicen, la precaución de un contagiado, no hablo de las cuarentenas preventivas, pero de un contagiado tiene que prevenir más, o sea, más allá de los 14 días. Ustedes han conocido casos en que personas que han seguido dando positivo después de, ¿ya? Y hay unos test que el Ministerio de Salud ha hablado, Jaime Mayerly, pero todavía como que no se han empezado a hacer, claro, que son estos que permitiría dar esta alta sanitaria, claro, Monse, que consistiría, que son estos test de anticuerpos, que es que te sacan a ti una gota de sangre. Nosotros también tenemos, pero todavía no los comenzamos a aplicar, salvo el personal de salud, bomberos, gente que lo ha pedido, pero te sacan una gota de sangre, se pone en un dispositivo pequeño, se le echa un químico y a los 10 minutos te dice si tú generaste o no anticuerpos para el virus. Claro. Entonces, si tu cuerpo ya generó los anticuerpos para el virus, quiere decir que estoy bien, digámoslo así, y estoy, entre comillas, ya sano porque el virus ya no me va a hacer nada porque yo ya tengo los anticuerpos. Pero ese test todavía está ahí, el ISP ya ha aprobado varios, pero no se han empezado a tomar todavía masivamente. ¿Y usted, alcalde, está de acuerdo con que la prohibición sea de no hacer reuniones sociales o reuniones, convocatorias de más de 50 personas? ¿No cree que quizás debiera ser más estricto? Porque en rigor, quizás esas personas en Las Condes ya eran 30. Hoy día en Vitacura, en Providencia, se levanta la cuarentena, se pueden juntar 20 personas en un asado hasta las 10 de la noche, por ejemplo. ¿No debiera ser más estricto que no hayan reuniones sociales, que no se puedan reunir, no sé, un grupo de más de 5 o 10 personas, no sé, bueno, hay una familia que son 7, 8, pero que quizás ahí podría arreglarse un poco situaciones como la que se vivió en su comuna? Yo creo que tiene que ser más estricto, porque cuando se habla de 50 personas, bueno, la gente piensa, y obviamente así piensa, bueno, entonces 40 nos podemos juntar. Y la idea es que no, digamos. Claro. Que hay médicos que hablan de un modo coronavirus de vivir. O sea que nosotros vamos a tener que vivir por unos meses más en un modo coronavirus. ¿Y eso qué significa? Eso significa, uno, distanciamiento social. Antes se hablaba de 1 metro, ahora se habla de incluso más, porque dice que las gotitas en 1 metro, se habla de 2 metros. Sí. Yo sé que estamos todos aprendiendo en esto, así que nadie tiene la Biblia, pero bueno, por lo menos 1 metro para arriba, distanciamiento social, 1. 2, lavado de manos permanente, o sea, como un hábito ya permanente, lavarnos las manos a cada rato. Y 3, si uno sale de la casa, ponerse mascarilla. O sea, salir de la casa siempre con mascarilla. Aquí en Las Condes además ahora tenemos una ordenanza, es obligatorio, pero una precaución clave es salir de la casa siempre con mascarilla. Ese es como un modo coronavirus de vivir. Entonces cuando tú me preguntas, bueno, ¿pueden juntarse 50 personas? Uno dice, bueno, a lo mejor, claro, pero en un supermercado grande, por ejemplo, podría haber 50 personas al mismo tiempo, porque mascarilla, 2 metros, 2 metros, 2 metros, 2 metros, en una superficie grande, sí. Pero si tú me preguntas en esta sala de seguridad ciudadana en que estamos aquí ahora y que es bastante amplia, ¿podría haber 50 personas? No. Porque 50 personas aquí no vamos a poder cumplir el distanciamiento social ni todas esas cosas, porque nos vamos a estar mucho más cerca. Entonces, depende mucho de eso. Pero yo creo que es equívoco hablar de las 50 personas, porque en el fondo depende de las superficies, porque tú vas a tener que mantener el distanciamiento social igual. Alcalde, ¿y qué pasa? Pero, por ejemplo, un pastor evangélico, juntar 40 personas en una iglesia, no puede. O en una iglesia católica, no puede. Bueno, acabamos de ver el caso del pastor Cid, ¿no es cierto?, en La Pintana. Además, sin ninguna medida de seguridad, se veía la gente que se abrazaba, se besaba, se saludaba, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está pasando en su comuna?
con el tema de los ritos? No te escuché bien. ¿Qué pasa en su comuna con el tema de los cultos en su comuna? No, mira, no hubo nada, no hubo ningún culto, todas las iglesias estuvieron cerradas. Sí, obviamente hubo transmisión online. Entonces, a los que somos católicos nos llegaba el link, por ejemplo, no sé, el Hogar de Cristo, la misa en el santuario del Padre Hurtado va a ser a tal hora, el sábado en la noche. Todas esas cosas pasaron, pero cultos probablemente tal en que fueran personas, eso se respetó totalmente y no hubo nada. Oye, en general aquí en Las Condes se ha respetado bastante la cuarentena. Yo en eso agradecerle a los vecinos. La tercera semana, 3 semanas de cuarentena, no deja de ser. Es harto. Las familias con niños chicos me han escrito mucho. Siempre hay una discusión de que por qué se puede pasear la mascota, pero no se puede salir con un niño, por ejemplo. Y hemos sido bastante estrictos en eso. Al interior de los condominios también es complejo porque la gente piensa que los puede usar y no los puede usar. Pero en los vecinos se han portado bien, han respetado la cuarentena y claro, ha habido estos casos emblemáticos que ustedes han conocido, que es lamentable, irresponsabilidad. Sí, estamos viendo imágenes, alcalde Lavín, de algo que ocurrió en La Pintana, donde se realizó un culto religioso, efectivamente, donde nadie andaba con mascarilla, donde la gente se saludaba de abrazo, en un claro desacato justamente a la autoridad y además que en este caso es súper explícito. Hoy día la normativa sanitaria es que no se pueden realizar cultos religiosos, ¿no es cierto? En este caso es más específico, no es ni siquiera el tema de las 50 personas, sino que en específico no se pueden realizar cultos religiosos de ningún tipo, ¿no es cierto? No se puede realizar ningún culto religioso. Además, las propias iglesias, la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica han sido bien explícitas en eso, de decir que no se realice ningún culto. Y obviamente lo que estoy viendo ahí es que no hay ningún distanciamiento social. Más aún si ustedes me dicen que de repente ahí se ve algo, sí, pero poco, miren, en la mesa no se ve nada. Y no hay mascarilla, no hay nada. Y más aún si tú me dices que hay abrazos, que hay... obviamente todas esas manifestaciones son riesgos altísimos de contagio en estos minutos. Todo eso, ahí no hay ningún distanciamiento social, no se mantiene nada. Mira eso. O sea, no... Definitivamente mal. Y lamento mucho que todavía hay personas que sigan desafiando, digamos, esas cosas, porque le están causando un daño no a ellos mismos. A lo mejor ahí hay personas jóvenes que si se contagian, a lo mejor va a ser leve el coronavirus, pero resulta que ellos tienen papá, tienen abuelos, viven con adultos mayores y para ellos sí que es cosas de vida o muerte. Y esa es la responsabilidad que nosotros tenemos en esto, cuidar a nuestros abuelos, cuidar a nuestros adultos mayores, que son los más débiles, el eslabón más débil frente a esta pandemia. Claro, ahí estamos viendo imágenes del Pastor Cid. Esto se realizó en La Pintana. Tenemos entendido que ya la autoridad está visitando, está realizando una clausura en el lugar del culto. Vamos a estar ahí. La verdad es que, como bien dice el alcalde Lavín, ahí se ve gente saludándose de besos en la cara, sin mantener distancia social. Lamentablemente una situación que se había repetido en Puente Alto, alcalde, que había generado mucha tensión porque hubo contagiados, ¿no? Sí, por supuesto. Ustedes recuerdan el culto que hubo en Puente Alto, en que todo ese grupo hoy día está también en cuarentena. Entonces, recordemos también que en San Pedro de la Paz, hace ya días atrás, aquí todo pasa muy rápido, pero hace días atrás, cuando partió las primeras cuarentenas en la región del Biobío, San Pedro de la Paz también partió por un culto religioso. Entonces, tengamos especial cuidado con esto. O sea, estamos jugando con fuego, no lo hagamos. Y sobre todo ahora que se liberan las cuarentenas en algunas comunas y está ese tema de las 50 personas, creo que hay que ser bien explícito que eso puede ocurrir con distanciamiento social, con mascarilla y en superficies muy grandes. Por ejemplo, al interior de un supermercado. Pero en superficies más chicas, 50 personas es imposible. Pero en rigor en su comuna, hoy día sigue la cuarentena. Ya está en cuarentena Las Condes. Sí. ¿Se podría realizar un encuentro social con 40 personas al interior de una casa? No está prohibido, incluso en cuarentena obligatoria.
No, yo entiendo. No, porque no tiene razón. Porque tienen que tener permiso para trasladarse. Claro, no. Claro, porque en cuarentena total tú no puedes congregar personas porque además no tienes permiso para eso. Claro. Ahora te puedes ir al supermercado, a la farmacia, a ver un adulto mayor o pasear la mascota, pero a reunirte no existe permiso. Por lo tanto, ese tipo de reuniones no hay. Pero estoy pensando en las comunas en que levantó la cuarentena hoy día y lo que tú dices de la construcción. La mayoría de las comunas de Santiago, además, pues, la mayoría de las comunas de Chile están sin cuarentena total. De hecho, el presidente hablaba que una cuarentena total en Chile era completamente inviable. Una cuarentena total en Chile no es sostenible, decía el presidente, para ser puntual. Pero lo importante de los cultos, alcaldes, como dice usted, ¿no? Porque hablábamos con la Monse hace un ratito, la palabra de Dios versus la palabra de la autoridad sanitaria, ¿no? Es lo que hablan algunos pastores, ¿no? Donde ellos dan una discusión, ¿no es cierto?, en términos religiosos, en términos de fe, y ahí se complica la situación, y ahí es donde algunos pastores han desobedecido a la autoridad sanitaria. Hay que llamarlos a que respeten en esta ocasión, ¿no es cierto?, lo que le está pidiendo el Ministerio de Salud. Bueno, por supuesto. O sea, en el fondo, la iglesia es una institución más de la sociedad y como tal está regida por las mismas normas que todos. Y si la autoridad sanitaria pide algo, eso aplica también para la iglesia. Por mucho que estemos en Semana Santa, que sabemos que Semana Santa es un momento especial en que muchos fieles van a la iglesia quizás más que en otras épocas del año, especialmente el domingo, que es el domingo de resurrección para los cristianos. Pero ayer no se podía y por tanto no había que ir y no fuimos. Entonces, estos desafíos hablan mal finalmente del ejemplo que nosotros tenemos que dar a los demás. Y como te decía antes, es una irresponsabilidad con nuestros adultos mayores, porque a ellos son los que podemos contagiar y a ellos traspasarle este riesgo grande. ¿Qué le pasa, perdón, ¿qué le pasaría a una iglesia que estuviera haciendo un culto o una misa? ¿Qué herramientas tiene la municipalidad? Bueno, la municipalidad tiene las herramientas de la clausura, pero yo creo que las herramientas más fuertes, porque claro, lo pone un letrero, clausura y se cierra, pero las herramientas más fuertes son las de la autoridad sanitaria, que si tú realizas actividades que están prohibidas en estos periodos, ahí es donde caen las multas altas. ¿Te acuerdas que se habla de esa multa que podría llegar hasta 50 millones de pesos? Claro, que yo no sé, todavía no se le ha aplicado a nadie, porque entiendo que son procesos, son procesos que la persona puede apelar y todo el asunto, no es tan corto. Pero eso obviamente es más doloroso que la simple clausura, que por supuesto el municipio también puede hacer. Pero también hubo desacato, me acuerdo, hace unas par de semanas atrás, de sacerdotes católicos, ¿se acuerda, alcalde? Un par de sacerdotes católicos que siguieron, a pesar de la recomendación en ese minuto de no hacer, también hicieron misas. ¿Tiene antecedentes de esos casos o no? No tengo antecedentes de esos casos, pero yo recuerdo que ya antes de la cuarentena, y te lo digo como una persona que va a los oficios, por eso te digo, desde antes de la cuarentena total, ya la iglesia había establecido una especie de orden, digamos, de que no hubiera misas ni culto. Yo me acuerdo ya desde antes. Pero estos eran unos sacerdotes que incluso la autoridad eclesiástica los llamó a la disciplina, porque la iglesia ha dicho que no se realizaran y ellos en rebeldía, creo que fueron 2 sacerdotes, siguieron haciendo una misa. Pero la verdad es que yo creo que esto, claro, es un tema religioso, pero que tampoco es oficial de la iglesia evangélica. La mayoría de la iglesia evangélica y oficialmente ha dicho que no se realicen cultos. Estos son ciertas, podríamos decir, grupos más sectarios, que en este caso siguen a un pastor, a este pastor Cid. El otro, en el Bajo de Mena, también es un grupo bien cerrado que sigue a un pastor que era COVID positivo y que, a pesar de todas las recomendaciones sanitarias, ellos de alguna manera siguen creyendo que la autoridad de Dios, en este caso su interpretación de la Biblia, es más allá de lo que dice la autoridad sanitaria. Estamos con la alcaldesa Claudia. Está hablando la alcaldesa.